Puerto de Río es uno de los municipios mejor ubicados en la cuenca media del Magdalena. Es un municipio que se vuelve estratégico a nivel político, a nivel económico para toda una región, incluso me atrevería a decir que para un departamento, al menos la capital de ese departamento. En Puerto de Río hace mucho calor, se come el mejor pescado que puede haber en Colombia. En Puerto de Río puede encontrar historias sin fin, historias que incluso quedaron impregnadas en libros que se hacen importantes a nivel internacional, porque pues por ese lugar pasaron también de personajes famosos de Colombia y a nivel internacional. Y como ese municipio estratégico estacionario, se vuelve un lugar mágico, un lugar interesante para visitar, para conocer, un lugar que podemos disfrutar en muchas circunstancias, pero que también en algún momento ha traído circunstancias malas, el tema de violencia, el tema de delincuencia, tema que también han marcado y hace parte de esa historia que no se puede negar. Es un mal de amores, o yo lo veo como un mal de amores porque siempre ha sido así, ¿verdad? Todas las etapas, eso parece una relación, un matrimonio. Exactamente, ahí es donde me llaman loco. Un barrio, una identidad, una esencia, un pueblo. ¿A qué le tengo tanto amor y al mismo tiempo tanta desdicha? Exacto, ¿verdad? Ese terror de tener que saber si vuelvo o no vuelvo, cuándo vuelvo, a qué vuelvo. Eso es un tema bastante incierto y que de alguna manera se convierte en desdicha, pero que no desdibuja el amor. ¿Cuándo creció ese amor por un territorio? Que es que ahí es donde me llaman loco. ¿Qué locura tiene que haber en el ser humano para uno enamorarse tanto de un territorio? Amarlo, verlo, vivirlo de esa forma. Cuando yo era niño, tuve muchas carencias por algunas circunstancias, la disfuncionalidad de mi familia, bueno, le podemos meter el entorno, métale usted lo que quiera, la excusa o justificación que usted quiera. Y esa carencia se empezó a alimentar de alguna u otra manera con algo que llegó, algo que empezó a suplir esa carencia. Una atención, una importancia, un haga esto, otras experiencias. Entonces así fue creciendo de alguna u otra manera un sentimiento por algo que para muchos es irreal. El amor a un barrio. ¿Por qué? Porque en un momento yo me sentía solo, desprotegido, me sentía sin dirección, sin norte, sin nada. Y en un barrio en donde de alguna manera empezaron a darle importancia a alguien, a mostrar o a hacerle ver ciertas habilidades para cosas que así fueran mal vistas, ¿cierto? Entonces, a tener una protección, una acogida, un respaldo, todo eso empezó a generar en uno un sentimiento de agradecimiento, de importancia o de identidad con el territorio, como lo quiera llamar. Entonces, eso le hace a uno participar de alguna u otra manera en eso. Y luego viene una siguiente etapa, desorden social, un tema de desorden social, porque no se puede negar esa primera instancia de la juventud, de cómo se participó desde ese territorio y cómo lo veía el resto del municipio desde esa etapa del tema del consumo de drogas, de la participación en delincuencia común, de alguna u otra manera que afectaba a la sociedad. Entonces todo eso yo lo veía desde otra manera, una pasión, un amor por un barrio, un territorio, una protección, pero desde afuera se veía de otra. Cuando fuimos creciendo, cuando nos fuimos estrellando con unas experiencias fuertes de la vida, unas realidades fuertes de la vida, y nos fue cambiando el chip, no cambió el amor por ese territorio. El amor por ese territorio se hizo incluso más fuerte, más grande. Tan grande que quisimos estar ahí incidiendo, pero ya de una manera socialmente vista positiva. Entonces ya nos metimos con todo el tema cultural, artístico, entonces empezamos a buscar herramientas, medios y a incidir de otra forma.
y eso creó que ese amor que ya teníamos de alguna manera por un territorio evolucionara. Entonces por eso le digo que son más de amores, porque son diferentes etapas de ese amor por un territorio que hasta el día de hoy sigo sintiendo. Y ahí se manifiesta otra etapa que es entregar un resultado, de alguna manera el querer apaciguar muchos sentimientos, el querer, no sé, digámoslo, aunque nunca va a ser así, pagar bien, como dicen por ahí, por el mal en la que se pudo haber participado anteriormente. Y todo eso entonces nos generaba esa emoción, ese sentimiento de querer buscar esa mejoría del territorio y buscar proyectos, gestionar, tocar puertas y llegar incluso al ámbito político y mirar la forma de que ese territorio que ya teníamos incrustados entre pecho y espalda, el que amábamos, estuviera mejor. ¿Qué es donde hay que ver eso? Yo lo analizo desde dos factores y es precisamente el tema de la instrumentalización, pero también el tema de una necesidad, y ahí es donde se aprovecha la instrumentalización de esa necesidad. En la necesidad ocurre el hecho, la mentalidad que hay, y es que usted pertenece a un territorio y que usted debe defender ese territorio y que ese territorio a usted de alguna manera le da a usted protección, le da para comer de alguna manera o le da para suplir lo que usted ya tiene en sus vicios, en sus mañas. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí hay un contraste, una profunda necesidad para poder suplir una necesidad en el hogar de alimento, de económico, una profunda necesidad de encajar, porque en la casa no encajamos, porque en la casa hay violencia, porque en la casa hay otros factores que influyen a que uno no se identifique, no quiera estar ahí. Una profunda necesidad de influir, de hacer algo, porque como estamos con esa adrenalina, esa juventud y metidos en ese ritmo de esa vida, queremos hacer algo, tenemos la adrenalina a flor de piel, entonces todo eso, la instrumentalización, lo aprovecha. Entonces quieren volver lo que para los pelados se vuelve una cultura de vida, un tema delincuencial, un tema de violación de derechos humanos, un tema de violación bueno, en fin, una cantidad de cosas. Es ahí donde está el contraste. Uno lo ve a ese nivel, uno se identifica tanto con eso que uno cree que tiene que dar la vida y la libertad por eso, por un territorio. Pero esa fue una primera fase de ese amor que yo tuve por ese territorio. Evolucionó en una segunda fase y es cuando yo comprendí que la forma en la que yo incidía en ese territorio no era la apta, la correcta, no era la que socialmente construía, sino que todo lo contrario, destruía una sociedad. Entonces empezamos a hacer ese puente, a hacerlo al derecho, como lo dirían algunos. ¿Sí me hago entender? Gestionar proyectos, gestionar saberes, gestionar herramientas, oportunidades para que allá todo estuviera de mi manera. Y llegó la forma en la que quisimos tanto ese territorio que quisimos incidir de otras formas, analizando que la forma mayor de poder incidir es la forma política. Y ahí es donde ya, como decíamos ahora, lo directo. Anterior fue de manera muy indirecta. Entonces incidíamos de manera muy indirecta, fortaleciendo saberes culturales, artísticos, espacios y que los muchachos pudieran tener otros momentos, otros espacios, los niños, los adolescentes del barrio, a través de los bailes, del canto, del rap, una cosa, la otra, el teatro. Entonces los alimentaba a una vida distinta, los alentaba a una vida distinta. Entonces de eso se trata. Cuando quisimos tener otro nivel de incidencia por ese amor al territorio, ya nos chocamos con otras realidades distintas.
Y ahí es donde uno va empezando a conocer cómo es que uno debe realmente moverse en un territorio. Una tusa ni la berraca, porque uno a veces cree, uno a veces siente que, o al principio, ese sinsabor de sentimientos, de pensamientos, esa cantidad que lo abruman a uno al principio, lo llevan a pensar a uno que o que la gente se hace la ciega, o que la gente es malagradecida, o si me voy a entender, una gran cantidad de cosas, pero al final uno se pone a analizar y bueno, como me dijeron por ahí unos, hey, es que nadie te tuvo amenazado, se fueron porque quisieron. Pero bueno, listo, vayamos a esa parte, nadie nos tuvo amenazados, pero la gente vio lo que sucedió y el por qué tuve que incluso solicitar ayuda al gobierno, a la fuerza pública para poder llegar y sacar a mi mujer y mi hija de allá por situaciones de presión política o de querer nadar en corrientes diferentes a las que se acostumbran en el territorio. Bueno, en fin, lo podían escudar en lo que sea, pero hicieron presiones lo suficiente como para que nosotros no pudiéramos estar en el territorio teniendo esa incidencia que queríamos para el territorio. Entonces, de alguna manera, nace de ese amor una desdicha al mismo tiempo. Pero estando aquí, como se los decía ahorita, viendo herramientas, viendo oportunidades que se pueden aprovechar, viendo que yo aquí también encajo y que de alguna u otra manera estoy fluyendo, estoy creciendo, me estoy formando. Todo eso a mí me lleva a pensar de que es que todo es un momento. Quizás todo eso sucedió a una mala hora, pero podrá venir un mejor momento. Y para ese mejor momento es que nos debemos preparar.